Oye, ¿les parece si movemos la conversa un poco a inteligencia artificial? Porque hoy día en la mañana estaba leyendo un artículo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial de los desarrolladores. Era un senior que escribió un artículo que hablaba de cómo él observa de que los juniors están usando la inteligencia artificial versus los más seniors. Entonces decía, bueno, para los seniors es muy natural porque los seniors ya han estado en proyectos, ya saben, ¿cierto?, en qué se han equivocado, ya se conoce la última versión del stack que están o del lenguaje que están construyendo. Entonces, el uso de la inteligencia artificial en código está bastante más simple, en el sentido de que estoy escribiendo mi código, tengo una idea de lo que quiero hacer, voy a la inteligencia artificial un poco como que me acelera el proceso de lo que estoy escribiendo. Es como que básicamente tengo a alguien al lado mío que me está ahí tipeando rápido a una velocidad muy rápida. Y yo cierto, tengo cierto control. Yo pensaba también esto del contexto que tú le das a la inteligencia artificial para decirle, yo por ejemplo lo uso mucho para limpiar textos o correos, le digo, mira, ¿sabes qué? Optimízame por simplicidad y claridad, pero no me cambies el tono, ¿cierto? Entonces ese es el caso del senior, pero en el caso del junior, en el caso de las personas que no tienen tantas experiencias, esta persona en el artículo hablaba de que esas personas como que agarraban cosas y como que básicamente empezaban a hacer como una especie de Frankenstein, ¿cierto? Como de código. Y, y, y en algunos casos, este código que te da la inteligencia artificial no sabe realmente con qué stack estás trabajando, no sabe el contexto del problema, no sabe si tu código es legacy, si tu código está nuevo. Entonces, te puede tirar soluciones que son incorrectas respecto al stack, que pueden ser que ya sencillamente la lógica puede estar mala. Y todas estas cosas que el junior probablemente no va a poder detectar y decir si esto está mal. Entonces me hizo pensar, claro, y de nuevo volviendo como a un pensamiento de lo en pañales que está todo, en todo aspecto. En aspecto legal, en aspecto de entendimiento, en aspecto de integración también con las empresas. Entonces, poco, claro, quería como preguntarte a ti, como ¿en qué paraste ahí con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son las oportunidades que tú ves en la inteligencia artificial en lo que tú estás ahora, Robert? Bueno, yo para dar un poco de contexto a quienes estén viendo, escuchando, Spike es una empresa que a lo que se dedicaba era resolver problemas con datos, machine learning e inteligencia artificial desde el 2016, ya en distintas industrias. Entonces yo he visto como pasar muchas cosas, ¿eh? El ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning y las redes neuronales, etcétera, etcétera, viene desde hace muchas décadas, de mediados del siglo pasado en adelante, ¿ya? Y, y un poco estaba medio con crecimiento incrementales hasta, hasta hace unos pocos años, ya como que había más capacidad de cómputo con los mismos algoritmos, ¿ya? O con algoritmos refinados un poquito, y mira, de repente aparecía algo, word to vec para analizar texto, mira, ya, perfecto. Aparecían ciertos como destellos, pero en general las técnicas eran muy parecidas y todo más o menos normal. Hasta que apareció esto de Transformers y Attention y todo lo, como todo lo que está detrás de GPT, ¿ya? Y eso, ok, también se sintió incremental en ese momento, porque ya había modelos de lenguaje potentes y qué sé yo, y se sintió como una evolución importante. Y ChatGPT, ¿cierto? Y ChatGPT es como, y explotó todo, ¿cierto? Y ahí cuando todos dijimos, oh, ya no es algo escribiendo como Shakespeare, que era lo que había desde hace ya algunos años, sino que es realmente algo entendiendo la pregunta Bueno, y ahora, respondiendo. y ahora está en mi teléfono, ¿cierto? O sea, ahora Y ya ahora puedo está en abrir la app y usar inteligencia artificial como casi uno va al supermercado y compra algo y se lleva, o sea, algo inmediato, algo, sí, Claro, como el buscador en su momento, ¿cierto? también. Y como que se genera ese nivel de cambio, como que nos cambia la vida un poquito, ¿ya? Eh, Respecto a lo que comentáis, y esta historia que estoy contando, yo creo que igual hay un entusiasmo como mayor al que se sustenta con las capacidades de esto, ¿ya? O sea, es muy potente, no dejo de maravillarme con lo que uno puede hacer con ChatGPT, con Gemini, con Notebook LM, o sea, es espectacular, ¿ya? O sea, es realmente cosas que toman horas, pum, en segundos. Y eso no, hay que sacarse el sombrero, hay que realmente ocuparlo y disfrutarlo y ocupar todas esas horas que te ahorras en estar con tu familia, en pasarlo bien.
Eso lo valoro totalmente. Ahora creo que hay una como se le atribuyen capacidades ya a ChatGPT y a todas estas cosas, que como bien dices tú, ya, o sea, muchas veces el código es hiper complejo o más complejo de lo que debería ser. No hay buenas decisiones entre medio, son como decisiones mediocres, todo es como de una mediocridad, ¿ya? Como una persona promedio, más o menos proficiente lo haría, ¿cierto? Que tiene acceso a mucha información y que tiene tiempo para estudiar esa información. Entonces, yo sigo creyendo que el talento es fundamental para hacer fiel a esta ola. O sea, sin talento y sin capacidad crítica y sin capacidad de entender lo que se lee y hacer buenas preguntas, justo lo que tú estás mencionando. O sea, si no sabes Oye, hacer bien la pregunta y dar el contexto, es como un no te va a asistente funcionar. borracho, básicamente, ¿no? Yo diría como bien Sí, mediocre, es una poco persona como que, profundo. sí, como una persona un poco borracha que puede como de repente, sí, bueno, igual cacha, ¿cachai? Pero no está como full, ¿cachai? Entonces, mira, si, si realmente como le dais bien la instrucción, lo puede hacer. Pero si no, como que hace cualquier cosa, ¿cachai? Entonces, Sí, no. sí, Claro, sí. está sobrevalorado, pero hay una capacidad en eso, ¿no? Como en ser capaz de sacarle el provecho correcto porque hace cosas fantásticas. Oye, me tuve que Yo, mover, en un momento sí. pensé que estaba No, como en un lugar tranqui. donde podía estar, ok, tranqui, Oye, y fue, y Cacha. sorry por la interrupción. no, no te preocupes. Hay un artículo que yo estaba leyendo ayer que es creo que un profesor de college que ha estado leyendo ciertos ensayos de la gente que entrega y aquí hace un listado, bueno, Reddit es una plataforma aquí como por antonomasia, cierto, adictiva y cierto que mucha gente usa en Estados Unidos y en Canadá. Y aquí él lista ciertas, como por decir, formas de detectar que algo es generado por ChatGPT, ¿cierto? Entonces habla del vocabulario, habla de las metáforas, de la puntuación, esto de los tricolons, como colocar cierto, estos símbolos tres veces seguidas, y así. Me parece muy interesante este artículo, ¿cierto? El Lord of the Rings, el síndrome del Lord of the Rings, que significa de que tiene múltiples finales el texto. Entonces, me parece que ha estado saliendo más y más estas, como lo que Robert dice, que o Fabián es como alguien borracho, alguien que finalmente no tiene mucha idea de lo que está haciendo, porque tampoco, yo creo que uno también no tiene input o no le da tampoco tanta información. Es que uno le atribuye por lo que hace capacidad de razonamiento que no Eso es. tiene. ¿Cachai? Eso es. Entonces, es una capacidad, es un modelo predictivo. Entonces, hace súper buenas predicciones en función de buenas como antecedentes, ¿cachai? Pero no razona, pero pareciera que sí. Entonces, como que ahí creo que como de repente uno se confunde. Aparenta razonar. Ya, aparenta razonar. Ese es como que pareciera como que razona y es bien sorprendente, que entiende, que encuentre cosas, pero aparenta razonar. Ese yo creo que es la clave, Fabián, un poco lo que tú decís. Y lo que tú muestras, Felipe, que un profesor, ¿cierto? Se da la lata como decir, mira, este es el patrón que estoy encontrando, demuestra que no entendemos nada. Bueno, nada. Esta weá fue como es una singularidad, una anomalía, donde se entrena una cosa para predecir la siguiente palabra y de repente se entrena después con un siguiente esfuerzo, ¿cierto? Detallar qué cosas están bien y qué cosas están mal, el reinforcement learning from human feedback, ¿cierto? Y que la weá queda funcionando como aparente razonar. Pero no entendemos ni mierda cuáles son los patrones subyacentes, porque son infinitas capas, billones de parámetros, o sea, no hay una comprensión. Y Claro. eso lo hace, por supuesto, peligroso, pues hace que se requiera criterio para manejarlo, ¿ya? Y ese criterio es lo que tú mencionabas de las personas más senior que ya han tenido que manejar o trabajar con personas no tan Mm. borrachas a veces, ¿cierto? Entonces, uno ya sabe, como que sabe, como que dice, no, esta weá está mal, no, esta weá no me calza, sabe cómo dar el contexto, sabe, y quizás personas como más que no han pasado por eso pueden sentir la ilusión Mm. y no ser capaces de evaluar realmente si la cosa está buena o está mala. Bueno, en el desarrollo de software, yo creo que eso también se asiste con la revisión de código, ¿cierto? Porque también puedes tener a mucha gente. Claro, a mí me ha tocado estar conversando con empresas que todavía no tienen una política de inteligencia artificial, exactamente. Entonces también ahí está el trabajo de decir, vamos, a todo esto, ¿ustedes tienen una política de inteligencia artificial ahora?
full. O sea, nosotros como que no nos subimos a esta ola como al toque, tanto porque ya veníamos, o sea, como Spike obviamente, manejando este tipo de modelos, digamos, no GPT-3, que fue el que generó el 3.5, que generó como el salto, pero sí La este tipo de modelos como democratización, GPT. ajá. Claro, como nociones de eso, pero no con nada estructurado. Y Bain, en particular, que es la empresa que compró Spike, tenía un partnership con OpenAI, ya desde el 2022, ¿ya? Entonces, aparece ChatGPT y había un partnership, entonces nos subimos al tiro a la micro y todo, entonces somos una empresa relativamente y bastante madura, diría yo, en temas de Avanzado, esto. claro. Entonces hay política, hay seguridad de datos, hay protocolos, tenemos herramientas para todo con OpenAI, para todo, interna. Entonces, sí, se abrazó, se reguló, pero habilitando, ¿eh? No con un enfoque defensivo, sino con un enfoque bastante ofensivo, diría yo. O sea, está lleno de herramientas potentes, pero están reguladas. Ajá. ¿Y cuáles, si ustedes ya están abrazando esto, cuáles dirías tú que son sacando el ejemplo de los juniors codeando, son los procesos que ustedes ven que son más beneficiados con esto? Ya, pues bueno, todo proceso que sea tedioso, repetitivo y que saque la dimensión máquina de nosotros, ahí es donde aparecen oportunidades, ¿cierto?, de automatización con esto, ¿ya? Procesos donde también tienes muchas personas haciendo algo y tienes mucha dispersión en la calidad del output, ¿ya? O del outcome. Esto te ayuda a que los que estén más abajo, cuando es algo repetitivo, etcétera, se nivelen inmediatamente y queden en la mediana, y que los buenos mejoren un poquito más su velocidad. También ese fenómeno se ve en contact center, en atención al cliente, ¿cierto? Donde tú puedes llamar y alguien te dice algo del producto que no es tan real, y tú como cliente sabes que te están cuenteando. Bueno, esa posibilidad se baja cuando tienen asistentes que les dan acceso a la información de 500.000 productos, se los dan ahí, se los resumen. En un etcétera. segundo, claro. En un segundo, entonces ahí se ve algo. También donde hay escasez, ¿ya? Donde hay escasez de personas para hacer ese trabajo, bueno, ahí aparecen oportunidades de esto. Y donde es muy caro también hacer algo, también aparecen oportunidades. Entonces yo diría que son esas las dimensiones como que principales. De falta de estructura, me imagino también. Bueno, esa es una de las claves. Esa Sí. es una de las claves de esto, ¿no? O sea, la capacidad. Mira, hay dos cosas que a mí como que, wow. Una es esa capacidad que decís tú, Fabián, de estructurar lo no estructurado, ¿ya? O sea, nosotros siempre cuento esta historia en las charlas que me toca dar. Estamos haciendo un proyecto con una minera que realmente, o sea, pasamos de grabaciones de radio, ¿ya? De camiones interactuando, así, decenas de camiones de mineros allá afuera, y que se tienen que ir comunicando para acelerar, para salir, para entrar, para sobrepasar. Y antes había gente escuchando eso y diciendo, esta persona no pidió permiso para adelantar, y comparándolo con un GPS, había como una torre de control con personas. Bueno, todo eso, con esto lo estructuramos, conversaciones no estructuradas, ¿cierto? Audios, lo pasamos a texto, detectamos quién era el hablante, detectamos qué protocolos estaban o no cumpliendo a nivel de cada persona, lo contrastamos con el GPS y la velocidad a la que iba, y con eso podemos tener acciones concretas de seguridad en esa mina, ¿ya? Entonces, eso es muy potente, o sea, hace 5 o 4 años, imposible, hubiese sido un ranazo, ¿cachai? Entonces, estructurar lo no estructurado. Y la segunda es que esto no reemplaza los modelos tradicionales de Machine Learning e inteligencia artificial, sino que les da salida, ¿ya? Y déjenme dar un ejemplo. Todos nos toca interactuar con Recommender Engines, ¿ya? Cuando nos metemos a Netflix o a Spotify y nos dice cosas parecidas a esto, la radio de esto, personas que han visto esto ven esta otra cosa, ¿cierto? O sea, ver la como hay siguiente una recomendación, película, claro. Ajá. claro, personalizada. ¿Qué pasaba antes? Que yo tenía una empresa y con 1.000 productos o 30.000 productos y tenía una recomendación, construí un Recommender Engine, quería hacer una campaña, porque no todo es Netflix, pues, también hay retailers, ¿cierto? Tenemos los Walmart, los Unimark, no sé, pues. Ellos no tienen un Netflix donde te dice, oye, esto es lo que tú querías, sino que tenéis que hacer una campaña. Y cuando teníais que hacer la campaña, tú decís, ya tengo una campaña 1 a 1 para cada persona. Te decían, bueno, es que la agencia puede hacer 4 campañas y se va a demorar 2 semanas. Así que tenemos que pasar de esos una oferta para cada persona, para tus 5 millones de clientes, a 4 segmentos. Entonces al final era una hueá media parecida ya a lo de antes, segmentos. Y esto destrabó eso, porque yo ahora puedo hacer una campaña para cada uno, ¿cachai? Y sin pasar por la agencia.
Y eso es súper interesante, creo yo. O sea, como la capacidad de estructurar y la capacidad de destrabar el cuello de botella de la comunicación. ¿Ya? La hiperpersonalización, que se le llama, ¿no? Como esa promesa la hiperpersonalización. Sí. ¿A qué costo todo esto que estamos mencionando? Ah, sí, dale. Sí, Sergio también lo destacó, como equipos chicos, hiperpersonalización, como llegar al final y como mostrarle la cuestión en el color que más o menos a la persona le debería gustar y a la otra persona mostrarle un color completamente distinto. La experiencia de banco, la del banco, él colocaba que tu portal de banco va a ser completamente distinto a la de Robert o la de Fabián, claro. Sí, eso ahí se ve algo potente. ¿A qué costo? El ruido. ¿Ya? Esto lo mencioné en el 9.5, pero nos van a estar llegando ofertas y mensajes personalizados y todo, bueno, nos va a apelar a nosotros y todo, y vamos, yo creo que a querer no estar muy conectados a eso, ¿ya? Entonces va a haber sí, ya es molesto, ¿no? Como ya es molesto los anuncios en todos lados que te siguen, y ahora se va a volver así como ridículamente evidente que estáis como usando data mía para usar algo que acabo de, no sé, como creo que también quizá puede ser un backlash como para las empresas, como decir, oye, ¿qué onda? En serio, devuélveme mis datos, loco, por favor, como, ¿hasta cuándo? Como, o que te hablen como que son tus amigos. Sí, hola, Robert. No, oye, sí, me di cuenta que no sé qué cosa. No te diste. ¿Te gusta la música, Robert? Es como, vamos, ¿te gusta el carrete, Robert? No, es como... ¿Por qué me estás hablando así? Como... Da rabia y yo creo que ahí eso no está resuelto. Ese ruido, el ruido y la señal va a cambiar esa relación y no está resuelto como. Ah, sí, está interesante eso. Yo, quizás ahora, viendo el tema personal, yo, por ejemplo, lo que uso mucho y teniendo una chiquita de 6 años es que cada vez que antes como me costaba más hacer historias, porque me preguntan, no sé, ¿cómo funciona la electricidad? Ah, chucha, entonces había que me ponía a pensar como ya le explico con esto, pero ahora le digo, dame una explicación, ¿cierto? Para una niña de 6 años. Entonces me dice, explícaselo con el agua, ¿cierto? Sacar el agua y los tubos y todo eso. Entonces, por el tema de la educación, yo lo he visto, lo estoy usando mucho. Me encanta, por ejemplo, una pieza de piano que claro, Robert tiene su profesor favorito, pero ChatGPT tiene Nacho también Pozo. una buena Nacho Pozo, pero también ChatGPT tiene una forma interesante en donde tú le dices, aquí hay una pieza de piano, divídemela en estudios de 30 minutos, no sé, por 3 semanas y te empieza a decir, es como insisto, o sea, no reemplaza a un profesor claramente, porque mi hija en particular, ella se beneficia mucho de la conversación que tiene con su profesora, pero si está diciendo, mira, en este pasaje, en estos 3 compases, fíjate más en la expresión, porque tiene, no sé, una expresión fuerte o de que hay que bajar la intensidad. Te da todo esto, este plan, ¿cierto? Que algunas veces las clases o que los mismos profesores no te entregan ese en el detalle. Ahora, claro, yo estoy hablando de un niño en particular que necesita quizá ese detalle, otros niños que pueden ser un poco más autónomos y pueden ellos mismos, pero ahí veo mucho uso que yo particularmente hago y oportunidad también. Sí, sin duda. O sea, como que ya se acabó esas preguntas que uno no tenía nada para decir. Ahora uno siempre tiene. ¿Qué se diferencia los virus de las bacterias? Por supuesto, todos sabemos. Como que esto es muy fácil. Y sí, pues. Sí, para la educación es tremenda herramienta. Y también en ese sentido para los profes, porque los profes tienen mucha pega de, no sé, como planificar clases, ¿cachai? Y como decir, ok, el objetivo metodológico de lo que quiero enseñar, ¿cachai? En este semestre o en este trimestre, ¿cachai? Es como ya, ok, ¿cómo planifico? Le pasáis el material y el contenido y armar todo Oye, eso. Fabián, sí, pero la pregunta que cae de cajón es qué significa educar en este contexto donde el conocimiento está de tal manera hiperprocesado. Y ahí esa pregunta tampoco está respondida, ¿no? Y claro, y porque uno va preguntándose también en esa misma dirección, es como, porque como que uno va perdiendo capacidad, creo, en el proceso, ¿no? Como cuando te asistís tanto con esta agente, entonces, ok, tengo agente para todo, entonces
Entonces, claro, exacto, excelente ejemplo. Yo ya no sé dónde está el norte ni el sur, ¿no? Entonces perdí una capacidad de orientación espacial. Y así voy a ir perdiendo capacidades. Y uno también se pregunta, bueno, este como exoesqueleto, ¿cachai? En el que estáis arriba del exoesqueleto y podías hacer cosas extraordinarias con el exoesqueleto, pero te lo sacáis y en realidad perdiste capacidad física, ¿no? ¿Cachai? Entonces, Bueno, sí, un artista decía, oye, no quiero que ChatGPT o ninguna inteligencia artificial haga mi arte. Quiero que me lave los platos para que yo haga mi arte. ¿Ya? Claro, yo creo que por ahí sí, hay una clave del exoesqueleto que queremos y qué queremos que se atrofie. exacto. ¿Qué cosas Ahí queremos que se está. atrofien y qué cosas no? Sí, Y bueno, tal cual. Y excelente, como creo que esa es la palabra que está detrás, como de la atrofiar. Y a lo mejor, sí, pues yo quiero, no, hay cosas que no quiero hacer, ¿cachai? Que las que quiero son pésimas y horribles, ¿cachai? Y está bien. Sí. Mm, mm. Y hay otras de las que no. bueno, y claro. Pero también cómo detectas qué es lo que quieres, lo que es importante y lo que no. Porque el, el adolescente, volviendo al ejemplo que yo estoy observando en mi hija, el adolescente es que quizás escribir, y aquí va a depender obviamente del adolescente, pero escribir quizás no quiero escribir, no me interesa escribir, o no quiero, que claro, se desarrolla un músculo ahí, no quiero también matemáticas, no quiero hacer matemáticas, no quiero dibujar. Entonces, ¿cómo ahí hacemos para también, porque al final del día creo que tiene que ver mucho con la personalización específica del niño también, o sea, o de la persona, atender al modelo que esa persona quiere llegar, que a lo mejor el escribir no le va a potenciar, o que a lo mejor las matemáticas no le van a potenciar, o la música, no sé, yendo ya a algo que yo no discrepo completamente, pero la música también a lo mejor puede ser algo que no potencia a ese niño necesariamente. Entonces ahí hay una personalización bien fuerte. Sí, ahí tengo dos comentarios. Algo que conversé con Leo Prieto en 9.5. Se conversó en 9.5, en el pasillo, no en la charla, en el pasillo, donde ocurre la conferencia. Que este hombre me decía, oye, sí, a mí me dicen, puta, ¿cómo lo hacemos para enseñar la inteligencia artificial a los niños, weón, para que aprendan, weón, robótica, inteligencia artificial? Y este weón dice, weón, si no saben leer, tienen que leer, pues, weón. Si lo más importante es que entiendan lo que leen, que lean, que escriban, que razonen. Porque escribir no es una cosa mecánica. Escribir es una manera de pensar. Ya esto lo saben todas las personas que han tenido que trabajar en generar ideas nuevas, que tú te sentás al frente del computador sin tener tan claras las cosas y las vais clarificando a medida que las vais escribiendo. Entonces, escribir significa pensar. Eso es escribir. Y no Ajá. la cosa mecánica que un computador puede hacer automáticamente. Y haciendo un paralelo con eso, está también buscando entender este espacio. De nuevo, son analogías medias malas, medias que hay que refinar. Pero tratando de entender qué es lo humano y qué es lo que queda con la inteligencia artificial, a mí se me ocurre esta idea del piano que se toca solo. ¿Han cachado esos pianos? Sí, po, son automáticos, claro, sí. Que son que la tecla se presiona Sí, sola. O sí, sea, sí, tú sí. tienes al mejor pianista del mundo, toca una pieza y después ese piano puede replicar con la misma sensibilidad y todo lo mismo mecánicamente. Bueno, ese piano se inventó en los 80 o en los 90, a principios de los 90, y nadie va a ver un concierto de ese piano, güey. Nadie, ¿cachai? Ese piano no existe. Yo no entiendo cómo los restaurantes no tienen este piano, güey, tocando el mejor del mundo en todos los restaurantes. No existe, no tiene valor. Nadie pagaría por eso. Y entonces, no todo lo automatizable es valioso, ¿ya? Como que hay algo ahí con que la capacidad de pensar, de razonar, de mirar Bueno, con instinto, etcétera. el ejemplo de los restaurantes también, pues, o sea, ¿por qué esta teoría de que los restaurantes iban a tener más meseros o robots atendiendo, ¿cierto? O sea, eh, yo en particular acá, que igual, claro, está un poco más avanzado comparado a Chile o mismo a Estados Unidos, yo no veo eso como más robots necesariamente atendiendo. Lo que sí veo es más automatización para pagar, veo automatización para ver el menú, pero este tema de interacción también que yo creo que se busca cuando uno va a un restaurante es socializar, ¿cierto? Escuchar a alguien, que alguien te conozca a ti, que conozca a lo mejor lo que tú quieres comer. Por ahí yo creo que eso te valora mucho. Sí. Sí. ¿Qué es eso? Y estamos entendiendo, ¿qué es lo humano? Es justo eso que tú estás diciendo. Es que el pianista está arriba del escenario y algo Y le estás, pasa, y algo le nos estás viendo gusta. la cara, le estás viendo cómo mueve sus brazos, claro. Es igual a uno y lo está haciendo y eso es muy bonito, el circo. O sea, son cosas que uno Y, siguen teniendo valor y van a seguir teniendo valor. sí. Y cuando eso no pasa, ¿sí? Y usáis como esta herramienta, abusáis de esta herramienta, como el sobreuso, o bien no desarrollas esa habilidad de pensar, básicamente
el producto que generan es súper como nada, ¿cachai? Sin alma, vacío, ¿no? No tiene ninguna diferenciación de nada, es tan pobre, ¿no? Como no cautiva realmente, aunque tú le digáis como genera algo inspirador o genera algo así que llame la atención. Claro, usa las reglas de escritura, ¿no? Persuasiva y qué sé yo. Pero al final todo se parece a sí mismo y es como un vómito de sí mismo, ¿no? Entonces, entonces esa generalidad, de Generalización. todas maneras, ¿no? No hay ahí algo interesante, así que definitivamente yo creo que es donde nos hacemos distintos, es en estas cosas que tú decías, y estoy súper de acuerdo, Robert. Pero también uno ve pasar como está pasando el otro fenómeno. Pero eso también quizás es como... nada, pues creo que algo que va a pasar, ¿cachai? Pero lo que va a seguir pegando no es como eso, ¿cachai? Porque ya eso va a ser parte del el gran panorama de las cosas y como todos metidos en esa cuestión, ya listo, como cualquier cosa que Sí. destaque ya va a ser mejor, no sé. Oye, bacán, hemos tenido aquí una conversación bien larga y con altos y bajos, de profundidad me refiero, más abajo yo creo que hemos profundizado en varios temas. Yo quiero para cerrar la conversa son estas preguntas que me gusta hacer y con Robert habíamos grabado un podcast y no sé qué pasó, creo que se te cayó el internet o el computador, no sé, algo, no sé si te acordáis. Pero bueno, se cortó la luz, se cortó internet y cuando me conecté tú dijiste, bueno, me tengo que ir y Sí, quedó a la mitad. Una conversación bueno. perdida. Sí, no está perdida, la tengo. Voy a hacer algo para lanzarla y voy a vivirla. Oye, en ese momento, no sé si te acordáis, yo te pregunté cuáles eran tus metas. ¿Y te acordáis cuál era tu meta? No me acuerdo, ¿No? pero siendo el año pasado de haber sido algo relacionado con el estudio, que es mi obsesión. Exactamente. Era terminar de construir mi estudio de grabación. Esa era tu meta del año pasado. Así Cacha. que, Bueno, lo check. logré, man. Sí, Lo pues. logré, man. Lo terminé hace 3-4 meses y ha sido de las más hermosas. Es una locura, ya. Hoy día no se necesita un estudio. Hoy día tú tienes un computador y puedes hacer música al Sí. mejor nivel y Pero, publicarla y llegar pero si a ese no millones es de el fans. punto de hacer un estudio. No es el punto. Volvemos de nuevo Volvemos a lo a mismo. la experiencia. La experiencia Una de buena. diseñarlo, construirlo, etcétera, etcétera. Pero una locura, anacrónico, todo es análogo, bueno, hay pianos de los 70 y cintas, así como para grabar en cinta. O sea, una locura, me volví loco y no entendí por qué lo hice. Bueno, ha ido ganando sentido totalmente con el tiempo, con estos últimos meses desde que lo tengo hecho, así que estoy muy feliz con eso y van a salir cositas lindas. ¿Cuál es la- Felicitaciones. Sí. Kudos de felicitaciones, Robert. Qué interesante eso que dijiste de los pianos. ¿Qué es qué hay detrás de ese vintage, de ese tema vintage que estás impregnando en tu estudio? Bueno, Cuéntame. me puedo mandar una hora ahora, ¿sí? Podemos conversar una hora más. Parte del podcast. Eso, Vamos. este es el podcast, otro podcast. Pero, así como para tratar de hacerla corta, bueno, tengo un Fender Rhodes, ya del 77, ya que es un piano, o sea, es una weá como demasiado icónico, demasiado El sonido icónico. no. Ya, pero con un Nord, hoy día con un sintetizador moderno, tú tienes todos los Rhodes y los Wurlitzer y todos los pianos eléctricos que se te pueden haber girando una tecla. Entonces, ¿cuál es el sentido de un Rhodes? Y yo no lo tenía tan claro. Ya yo sencillamente tenía como una cierta, como una atracción a estas cosas como la guitarra eléctrica, ¿cierto? El objeto, ¿cierto? El objeto es muy lindo. Entonces me hice de un Rhodes después de obsesivamente buscarlo ¿Cómo lo conseguí? por Mercado Libre. De las maneras más raras una vez, o sea, porque uno no cree que aparecen Rhodes. Bueno, me metía todos los días y ponía Rhodes. O decía, ya avísame si hay un Rhodes. Y la weá me apareció y al tiro. Bueno, es como si tú me preguntaras a mí, Robert, como ¿por qué los Hammond? También podríamos tener 2 horas de conversación del Hammond. No, y uno quizás de mis sueños sería en algún momento tener un estudio y tener un Hammond, ¿cierto? Con su, ¿cómo se le dice al rotor? El Leslie. El rotor Leslie, claro, que genera ese efecto tan, no sé, también icónico de canciones, ¿cierto? De música, pero por Mercado Libre lo conseguiste. Por Mercado Libre y Hammond y todas estas cosas que uno dice, ¿para qué? Pues si ya es todo replicable por software o por
de otras maneras. Bueno, está bien. Yo diría, no es necesario. No podemos estar frustrados por no tener un Hammond, porque hay Hammonds por gratis, qué sé yo, y que los puedes tocar con el teclado del computador, y eso es la raja. Ahora, tener un Hammond en una pieza hace una diferencia. Es distinto a tener un Nord. Y con el Fender Rhodes lo que ha pasado es que, bueno, por Fluvial y por distintas weas, artistas que han dado por acá, ha llegado al estudio y es como, conche, tu madre, ¿me puedo sentar en esta weá y tocarlo? Sí, y se arma el tiro, weón, como que baja todo tipo de barreras, no hay que nada, ¿cachai? Es Sí. como una weá que facilita y que tiene un sonido que es lo que es. Las otras weas las podéis mover hasta el infinito, ¿cierto? Esta weá Sí. es lo que es y está bien. Entonces, Sí. La bueno, limitación. no puedo estar más que feliz bacán con es la tener weá. limitaciones, ¿no? Tener límites Sí, y poder tener que jugar con esa regla y en ese espacio. Es bacán también, ¿no? es bacán también tener limitaciones. No por no tener un Rhodes o no tener lo que sea, un estudio o lo que sea, no hay que sufrir por eso, pero sí, pero tiene sentido lo vintage, lo análogo, tiene sentido la cinta. Hay plugins de cinta y sigue siendo diferente la cinta. Es caótica, no es predecible. Entonces, bueno, de nuevo, ¿Y podría la, hablar y, una hora y media de y la esto. cinta la estás usando para efectos de qué? ¿De guitarra o qué? La ocupo de distintas maneras. Entonces tengo un delay de cinta antiguo, un Space Echo de los 70 también, y que es una cinta eterna que va haciendo delays, y que es una cinta caótica, o sea, dentro tú veis un enredo de cinta, y mecánicamente es el delay, o sea, el delay, para los que también no saben lo que es un delay, el delay es cuando uno hace pack, pack, o sea, atrasa la señal, y uno Tiene un... al unirlo, en la ciudad de la furia de Soda Stereo en el Unplugged, ese es delay, delay, delay. Ya, y eso se hace digitalmente hoy día. Antes se hacía con cinta. Tú grababas y tocabas, lo mismo un poquito después, y había una separación física en la cinta, entonces tú grababas y tocabas un segundo después o 30 segundos después o no sé cuánto, porque estaba separada la cinta que tocaba lo que grabaste antes, lo tocaste después. La cinta va pasando por un cabezal y por el otro. Y eso, nada, Es jugar al con el grabarse, tiempo. Es jugar con el es tiempo y jugar el con el tiempo, espacio, el ¿no? espacio, y la cinta Exacto. está gastada y queda mal grabado y hay un wobble, así como Ok. un... Ah, Y la weá No es es la raja. perfecto, Y es es completamente imperfecto. como las saturaciones con los experimental, pues. amplificadores. Sí, Eso es. sí. Y subí el volumen y se satura la cinta. De una manera Ah. que está ahí nomás, es porque la cinta que tenéis ahí es Y como los amplificadores, son cosas me acordé irreemplazables. que generó un poco de controversia, y esto lo quiero unir con el tema de la inteligencia artificial. Hace poco, hace como 2 meses atrás, Queen lanzó el box set de su primer disco, ¿ok? Y relanzaron 2 canciones, y una de esas canciones primero tenía un video con inteligencia artificial. Fue como, ok, estos tipos están... eh, ya obviamente es un disco de casi 50 años, ya que le añaden inteligencia artificial es como para mí casi anecdótico, no tiene que ver con que estén rehaciendo las cosas ni nada de eso. Pero lo interesante que pasó fue que en una de estas canciones, ellos sí, eh, volviendo al tema de lo imperfecto, ¿cierto? Cuando uno ve las ondas y uno le hace los match con las notas, ¿cierto? Con el do, con el re, con el mi, claramente la voz no llegaba a la nota, sino que era imperfecta, porque llegar a la nota, obviamente la voz es imposible que siempre sea perfecto. Entonces, lo que No había hicieron ellos, autotune. no existía autotune en los 70. Entonces, lo que hicieron ellos es decir, experimentemos y veamos cómo funciona esto de que le aplicamos un autotune a una canción particular. Y eso generó mucha, mucha controversia. Los mismos fanáticos de Queen o la gente que le gusta, ¿cierto? Empezó a criticar de cómo podrían haber hecho eso, porque ya, o sea, ni siquiera estamos hablando de una canción que era mala en términos vocales de origen, sino que ¿para qué hacerlo? O sea, ¿cuál era el punto de llegar a eso? Lo cual le añade, creo que, a mi parecer, le añade más puntos al que están experimentando, no al que necesariamente querían hacer algo bien. Esa es mi opinión, y claro, o sea, lo imperfecto es perfecto, o sea, al final, porque y llegar a esto fue muy mal visto. Cuando no creo que era esa necesariamente el- el- la meta que ellos querían llegar con esto. Sí. ¿Sabéis que creo que entendiendo que a mí también me parece un poquito un sacrilegio ponerle autotune a Freddie Mercury y es algo que yo no me atrevería a hacer, por lo menos. Pero creo que no hay Linchamiento que público. moralizar. Claro. Claro, no, me lincho.
pero creo que en general hay que no moralizar, ¿ya? O sea, no hablar de buenos y malos, ¿ya? Sino que hay intereses, cosas que te interesan, ¿no? El autotune es a toda raja. O sea, la música que se puede hacer con autotune es como un instrumento en sí mismo, ¿cierto? Y es súper potente como herramienta de estudio para grabar rap y no preocuparte por estar afinado y sacar una interpretación emotiva, por ejemplo. Bueno, pero así se ocupa todo el rato, todos los días, y no es porque, oye, puta, es que antes sí, ahora no. De nuevo, criterio y experimentación y jugar, y no hay bueno ni malo. Y si es que te suena bien y si es que funciona el experimento, bien. Yo no me atrevería a hacerlo porque, claro, es un poco como efectista, es innecesario en ese caso. No entendería mucho esa exploración. Pero nada, o sea, no hay que moralizar de nuevo. O sea, está bien. Si a alguien se le ocurrió, bacán y que le quede. Bacán, me parece bien. Para cerrar, podemos empezar aquí de nuevo, quizás vamos a empezar el podcast. Yo te pregunté, Robert, ¿qué libro escribirías? Y tú me dijiste de la oportunidad de usar las no linealidades en emprendimientos tecnológicos. Talento Top produce 100x, o sea, ¿cierto? Contratar se entiende Talento Top. Culturas de beneficios bacanes. Pusiste como un ejemplo el 20% menos de la jornada laboral, o sea, eso significa como un día de no trabajo a la semana. Eh, y que en consecuencia eso produce un 20 veces más ¿cierto? Las instancias de postulaciones. Cuéntame un poco más de ese libro. Oye, muy, muy interesante esto, responder preguntas hace un año y después mirar un año después. Fue fantástico. Man, tenéis que, Felipe, Sí, profundizar en esto. Paténtalo el podcast fallido y lo así, como y volví al año y ahí tenés. Muy bueno, ¿qué metas tienes para el próximo año? Más encima, yo me las saco hoy día. O sea, es una guay que wow, así yo, puta, el estudio. Bueno, bonito ejercicio, diría un amigo mío. Las no linealidades, yo rayo con eso. Yo cada vez que puedo hablar con alguien de algo, aparecen las no linealidades, que tiene que ver con cuando las cosas no aumenta un poquito y sube las cosas un poquito, sino que cuando aumenta un poquito y la cosa explota, o baja un poquito y la cosa explota. O sea, estas respuestas no lineales al estímulo, ¿ya? Y nada, yo creo que parte importante de el par de cosas que hicimos bien en Spike tenía que ver con ocupar estas no linealidades, ¿ya? O sea, el ejemplo que tú mencionáis, bajo 20% de la jornada, que significa trabajar de lunes a jueves, que parece una aberración, parece, pero ¿cómo? O sea, realmente escandaloso casi, y las postulaciones pasaron de 0, 80, 100 a 1000, ¿ya? Entonces, o incluso cercano a los 50 y a 1000. Entonces, yo diría, chucha, si tenéis 20 por las postulaciones, quizás esas 20% menos no es tan importante, ¿ya? Porque te llega talento de otro nivel, ¿cierto? O sea, porque tenéis más para elegir y tenéis, qué sé yo, te llega otro tipo de talento. Entonces, aparece todo el rato esa idea de que bajando un poquito algo, de repente explota algo. Bueno, a veces conviene hacerlo, ¿ya? Y estas no linealidades, las empresas en general no las entienden. Piensan de manera lineal, piensan que, tú trabajas un poquito más, entonces es un poquito más de sueldo. Tú trabajas un poquito menos, te baja un poquito el sueldo. Siempre es 1 a 1, siempre es como respuesta lineal al estímulo. Y nada, tengo que ahí sentarme algún día cuando escriba un libro y quizás va a aparecer ese libro antes de que yo lo logre. Quizás me tenés que preguntar cuál es mi meta y yo decirte escribir el libro. ¿Tenía alguna próxima no linealidad como que queráis aplicar? Como para planear. Puta, no, ahí me cagaste, Fab. No. En general se ven en retrospectiva estas no linealidades. No son tan diseñadas, hay que sentirlas, por decirlo, y como que son intuición y que después tú las confirmás y le ponís nombre de no linealidad. Claro. Sí, a mí, ponte tú, la de hacerse concha trabajando, que es la que también uno cree que, sí, pues ya, trabajo el viernes, pero el sábado y el domingo también. Y a veces uno destruye valor ese sábado y ese domingo. Ya, o sea, rendimientos decrecientes, ¿no? Como claro. Ben Affleck decía, el arte, decía, el artesano sabe hacer, el artista sabe cuándo parar. ¿Ya? Esa era la distinción que hace Ben Affleck. Yo creo lo mismo en el trabajo, ¿ya? En el trabajo. A veces trabajar más destruye valor, ¿ya? Entonces ahí hay algo que no es una no linealidad, pero, o sea, claro, es una no linealidad al revés, o sea, que como un rendimiento, más que un rendimiento decreciente, que significa que yo al seguir metiendo cada vez saco menos jugo, meto 100% y saco, y ahí el 101 y saco menos jugo y menos y menos y menos. Esto es destruir valor, ya es peor que el rendimiento decreciente. Peor aún, claro. Peor aún. Y creo que ahí hay algo también con la no linealidad. No siempre meter un día más es un día más de productividad, y esto todos lo sabemos, pero a veces caemos en la trampa. Pero es literal, o sea, si terminar con burnout, probablemente te podéis literal matar. Literal.
Cero. ¿Qué más? O sea, es como Cambio, ¿no? un triángulo. Por ese Un exceso. triángulo casi. O sea, ahí después baja estrepitosamente, claro. A la muerte. A la muerte, claro. ¿Hay alguna no linealidad, Robert, pero no del trabajo que hayas detectado, sino que de tu vida, de tus relaciones, etcétera? Luego las preguntas, se usó peludo, todo lo otro era terreno conocido, Surfeando. Bueno, con los hijos yo creo que hay muchas no linealidades. Todo el rato, sí, con los hijos está lleno de no linealidades, excepto de que con poquito ocurre mucho. Con poquito ocurre mucho. Esa es la no linealidad que a mí me gusta. Y a veces hay ciertos problemas o ciertas dificultades o desafíos, etcétera, que uno con poquito cambia mucho en la relación con los hijos. Te decir otra no linealidad con los hijos. En el trabajo, uno por conocer más de las cosas, mejor. Con los hijos, creo que cuando uno empieza a conocer más. Claro, te puedo jugar en contra. Claro. Sí. Está complicado eso. Está lleno de no linealidades porque las cosas en general no operan de manera lineal. Entonces yo mi invitación quizás ya, yo también voy a andar más atento después de las preguntas filosóficas que me hicieron. Estoy pensando en el piano también. También rayo con que personas que no saben nada de piano. Y yo les digo, weón, apréndete los acordes. Do mayor, re mayor, mi menor, mi mayor, los mayores y menores de toda la. Y weón, se te va a abrir el mundo. Y es un esfuerzo de 3 horas. Hay una técnica 80-20, yo creo. O sea, aplicando la filosofía 80-20, se puede básicamente aprender cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, pero sí aplicarlo a muchas de los escenarios. Por el piano, por ejemplo. Tú puedes escuchar una canción, pero no necesariamente tienes que tocar la canción así. La puedes tocar la versión acorde. Claro. Y tú escuchas y, oh, wow, esta persona sabe tocar piano, porque estás tocando acompañando con un acorde abajo y estás tocando la melodía y ya está. No, yo soy más radical. O sea, a mí me gusta el bajo en la izquierda, con un dedo, ni siquiera la octava, y el acorde en la derecha. Y tú te metías a lacuerda.net y tocáis las canciones así y lo pasáis la raja, güey. Y eso listo. Es 3 horas de esfuerzo para pasarlo la raja por toda la vida. Y esa no realidad, si alguien se embala, yo creo que es quizás la más potente de todas las que hemos mencionado. Buenísimo. Oye, Robert, te quiero agradecer por este tiempo. Lo he pasado súper bien. Espero que Fabián también. Yo creo que todos lo hemos pasado muy bien, creo yo, en esta conversa. Y la última pregunta para el siguiente invitado, y lamentablemente tú eres el que va a tener que inaugurar esto porque no lo hemos hecho antes. ¿Qué pregunta tú le dejas al siguiente invitado del podcast? ¿Cuál es su pensamiento respecto a la educación del futuro dado el contexto de la inteligencia artificial? Voy a tratar de sintetizarla, quizá hay que decirle a GPT que la sintetice, pero es como, ¿qué es la educación ahora? Dado GPT. Ese sería como, ¿cómo educamos a nuestros hijos en un contexto donde ya saberse las cosas de memoria puede no ser todo? Esa pregunta es la que ocupa mi cabeza hoy día y se la haría al siguiente invitado, sea quien sea. Y lo he pasado increíblemente bien con amigos de mucho tiempo y siempre un placer y nada, pues sigámonos viendo pronto. No, vamos a seguir viendo pronto, sí. Lo mismo, anda a verme al estudio, ahí te lo muestro. Voy a ir a aprender esos acordes porque soy de los que no saben, entonces creo que lo voy a... Yo te enseño. Perfecto. Bueno. Listo, me anoto. Oye, muchas gracias, Felipe, también por coordinar esto y tremenda conversa. Muchas gracias. Buena, te mando un abrazo a los dos. Nos vemos pronto. Que estén bien. Abrazo grande.